Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia. Ya saben, el podcast que hacemos en conjunción con la Universidad de Málaga, en el que, pues hablamos de distintos temas relacionados con la ciencia, relacionados con los protagonistas de la ciencia, y también hablamos en muchos casos pues con gente complementaria a esas labores que también hace la universidad. Antes de nada, quiero recordarles que Hablando se entiende la ciencia es un podcast incluido en la red UMA Divulga, sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. Todos los episodios que hacemos de Hablando se entiende la ciencia, publicados en la web de UMA Divulga, también lo pueden encontrar en distintos podcasts, como por ejemplo Apple Podcast, YouTube Music, iVoox, Spotify, en fin, en casi todas las plataformas en las que les va a permitir pues oírnos, con lo cual no tienen excusa. También quiero recordarles, antes de empezar, que el podcast es una iniciativa del Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el patrocinio de Fundación Unicaja. Pues vamos a empezar directamente. Verán, estamos viviendo unos tiempos en los que la tecnología y la ciencia avanza a una velocidad que es muy difícil que podamos asimilar realmente lo que nos están contando. Y cuando digo lo que nos están contando, me refiero a las personas, no a las guías, que se encargan pues de difundir, de divulgar, de explicar, en definitiva, para el resto de las personas que no pertenecen a ese sector o no tienen esos conocimientos, qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Algo muy interesante, evidentemente. Son cosas pues que pueden cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma, en definitiva, de vivir en todos los conceptos. Ocurre que, como saben, pues con el avance de las tecnologías y sobre todo la tecnología de difusión o de divulgación, es decir, antes teníamos la tele, la radio y la prensa. Y anterior a eso ya saben que no había casi nada. Pero estaba la tele, la radio y la prensa. Después empezaron a surgir las redes sociales, las plataformas de vídeo, entonces cualquiera puede divulgar. Eso está muy bien, pero también está muy mal. Y a lo largo de hoy vamos a hablar pues de la labor de la divulgación científica, qué retos tiene, qué cuidados hay que tener y sobre todo el esfuerzo que hay que hacer para que graduados o estudiantes o profesores o catedráticos o doctores de la Universidad de Málaga o de otras universidades, evidentemente, pues se lancen al ruedo de hacer de traductores de este sector, como es el de la ciencia. Hoy tenemos con nosotros a personas involucradas en esto. Precisamente tenemos a Enrique Salvoterra. Él es director en Ciencias y profesor del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, actualmente director de la Cátedra de Cambio Climático de la UMA, y centra sus estudios en la teleología y el estudio del cambio climático y su afección tanto sobre los medios naturales como el medio urbano. Bienvenido, Enrique. Muy bien hallado, encantado de estar contigo. Tienes un sector delicado, el del cambio climático. Muchísimo, y además que es de los más demandados en cuanto a lo que la gente pide conocer con detalle. Sí. También el más vilipendiado en muchos de los casos. Por eso te he dicho delicado, digo, tiene el más complicado. Es más complicado, más complicado. Y bueno, te pueden tachar de muchas cosas, pero la verdad es que, es nuestra obligación. Eres el director de la Cátedra de Cambio Climático. Hombre, debes de saber de lo que hablas, ¿no? Hombre, se sobreentiende de que para eso fui nominado y ahí cumplo ya en esos 5 años. Luego te voy a preguntar sobre ese tema. De acuerdo. También tenemos a Carmen García Cabrera. Ella es graduada... Perdón, Carmen. Que era Carmen Javier Cabrera. Carmen Javier, no sé por qué he dicho García. Mira que yo me llamo Javier, graduada en Biología, actualmente directora de Málaga Ciencia. Ahora hablaremos qué es Málaga Ciencia. Ella está interesada en la investigación biomédica, la medicina regenerativa y el uso de las células madre para usarlas como terapia celular. También está comprometida con la divulgación científica de calidad para hacer la ciencia más accesible y divertida para el público en general.
Muchas gracias. Gracias a ti por esta labor. No por tirarme moños, pero esto también lo llevo haciendo yo unos cuantos años, oye, con Mundo Digital. La verdad que es una de estas entrevistas que vamos a hacer en las que sé de qué va la película porque he vivido todo el procedimiento. Y ahora hablaremos de Málaga Ciencia. También contamos con Pablo Cozano Pérez. A ti sí lo he dicho bien. Sí. Graduado en Ciencias Ambientales y máster en Análisis y Gestión Ambiental, actualmente doctorando e investigador en la Cátedra de Cambio Climático en la UMA, con Enrique. Está especializado en cambio climático y urbanismo y basa sus investigaciones en ordenación territorial mediante la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Escribe sobre estos temas en Málaga Ciencia, donde también es coordinador. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Vamos a divulgar, o vamos a intentar divulgar científicamente. ¿Qué es esto de la divulgación científica? Ya, como he comentado hace un momentito, yo llevo muchos años dedicándome a ello, entonces conozco la problemática, es decir, conozco las cosas buenas, las cosas malas. Creo que sé cómo hay que hacerlo. Y por lo que yo leo aquí, por ejemplo, lo que dice Carmen, hacer la ciencia más accesible y divertida. Yo creo que una parte importante de divulgar ciencias es hacerlo de una forma amena, ¿verdad? Sí, totalmente, porque yo creo que la gente, o sea, normalmente se piensa que a la gente no le interesa la ciencia, pero la cosa es que realmente sí interesa, y eso se ve sobre todo en el aumento que ha habido en redes sociales, por ejemplo, de canales de divulgación científica, como la prensa también ha empezado a dar noticias sobre ciencia, sobre base científico. Entonces la demanda está ahí y es por algo, y es por la curiosidad innata que tenemos todos los humanos de saber más. Pero claro, hay también mucho miedo a la ciencia y sobre todo mucho miedo a no saber. Entonces yo creo que la gente al principio tiene un poquito de miedo de decir, bueno, estoy leyendo esto, no me estoy enterando, lo dejo de leer porque para mí es mucho a lo mejor admitir que no me estoy enterando, prefiero dejarlo pasar. Entonces con la divulgación científica lo que intentamos hacer es eso, es hacerla divertida, accesible, interesante, y que eso genere como una satisfacción de querer seguir sabiendo sobre ciencia. Igualmente tú piensas lo mismo, ¿no? Sí, claro. Además, debemos tener en cuenta que en los últimos años esa barrera de la accesibilidad que a lo mejor el mundo científico pues ponía sobre el resto de personas que pueden tener más o menos conocimiento, está cayendo, en el sentido de que el mundo científico ha iniciado un cambio hacia una divulgación o hacia una mejora de la accesibilidad de todas sus investigaciones y sus productos, ¿no? Y creo que eso es lo que está haciendo que la ciencia se llegue mucho más allá y que la gente se interese más por... Exactamente. Claro, quizás el problema que nos encontramos es que sí, hay más divulgación, pero ¿hay divulgación de calidad? Bueno, a ver, igual que todo, o sea, hay contenido de calidad y hay contenido que, bueno, es para conseguir visitas y ya está. Entonces, la divulgación científica no se salva de eso. Claro. Seguro que hemos visto más de una vez, incluso en algunos periódicos, de título de «Se ha encontrado la vacuna contra el cáncer», y entonces tú tienes que pensar, vamos a ver, vacuna... ¿Pero contra qué cáncer? Porque no es para todos los cánceres y todos los cánceres no son iguales. Entonces, y de verdad una vacuna, o sea, la vacuna típica de virus o bacteria debilitada que tú le metes a una persona, o es otro tipo de bacteria, una terapia celular, que eso se puede contar como vacuna, entre comillas, pero no es una vacuna de la que nosotros pensamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y básicamente lo que intentamos hacer es reivindicar que la ciencia es interesante y no necesitamos poner como títulos súper impresionantes. Clickbait, vamos. Exactamente, no necesitamos hacer clickbait para hacer la ciencia interesante, porque la ciencia es interesante. Lo que pasa que quizás nos parece que también incluso investigadores o científicos o divulgadores que tienen base, porque habría que separar lo que es un comunicador, lo que es un divulgador y lo que es un influencer. Vamos por influencers, porque luego están los que ni son divulgadores, ni comunicadores, ni influencers, pero también están produciendo contenido. Así que tenemos esas opciones. Y luego están los malos, que ya esos son para desinformar. Claro, pero ¿no os parece que a lo mejor los investigadores, o vamos a hablar, los divulgadores de pura cepa,
podemos incluir incluso personas que no sean licenciados ni graduados ni nada, sino porque sencillamente tienen muchos conocimientos o son muy inteligentes o tienen esa gran capacidad. Pero ¿no os parece que lo tienen muy difícil frente a la competencia tan brutal que hay de ese otro resto de seres que se dedican a contar cosas, porque ya no a divulgar, a contar cosas para conseguir más vistas, conseguir like y conseguir notoriedad? Pero fíjate, Javier, yo creo que hay una cosa importante, y es que ahí tal vez, y hago una autocrítica contra mi propio colectivo, que es el de los profesores universitarios. Soy divulgadores también, evidentemente. Tenemos la obligación de divulgar, no solamente de investigar y de ser docentes, sino luego de divulgar, porque la sociedad nos pide que conocer la inversión que están realizando en lo que estamos produciendo, y eso se echa en falta, y de ahí vienen muchos de los fallos que tenemos en la actualidad. Hay plataformas de trabajo como es The Conversation, que es una de las plataformas de divulgación científica más importantes. Pues resulta de que nos damos cuenta de que, por ejemplo, en nuestra universidad no somos más de una treintena los profesores que estamos participando en ello. Quiero decir que hace falta ese aliciente, y en buena parte la culpa la tiene el que somos extraordinariamente exigentes en cuanto a dónde poner el punto y aparte en una determinada publicación. Yo dirijo la colección justamente dentro de UMA Divulga, de una colección dentro de la universidad para libros de divulgación, que esperamos que el siguiente sea precisamente Málaga Ciencia, ¿no? Y entonces lo que nos estamos encontrando es que, cuando le pasamos al comité de editorial lo que nos llega, pues tenemos muchos reparos, porque se exige al máximo la perfección en enviar los mensajes. Entiendo que sí, pero que no hace falta tampoco ser tan sumamente extremo en cuanto a... sí, tener un poco más de flexibilidad quizás, y esto es una opinión, el problema es el nivel. Es decir, ¿a qué público va dirigido? Si va dirigido a un gran público, evidentemente, muy fácil. Para un experto, bueno, a lo mejor es muy difícil. No, muy difícil. A lo mejor es muy difícil. Pero me refiero que al nivel de complicación del punto donde va, quizás no llegue a ese extremo. Pero ¿y la capacidad? Porque todo el mundo no tiene la misma capacidad. También hay que tener en cuenta la capacidad que pueden tener determinados profesores para divulgar. Yo conozco a muchos profesores que son estupendos divulgadores. Francis Villatoro, claro. Enrique Viguera, que son amigos míos y son profesores y además son divulgadores. Pero ellos tienen esa característica ya en su persona. Efectivamente. A lo mejor son mejores divulgadores que profesores, no lo sé. O mejores... No, que va. Que no coinciden. Eso es lo bueno, ¿no? Es decir, un buen profesor va a ser un buen divulgador, porque lo que cuenta en el aula tiene que llegar a ser partícipe al alumno, claro, de su conocimiento, y por tanto tiene que descender a ese nivel. Hombre, todos conocemos a profesores que se juntan a la pizarra, se ponen a poner fórmulas, allí nadie se entera de nada, sale, y luego con un suspenso casi general, pues se gana encima la simpatía del alumnado, porque cuando aprueba dice, yo le aprobé a don fulano, a doña fulana. Es decir, que es que un poco así. El buen profesor, y los que has citado son perfectos ejemplos de ello, con Gonzalo Claro, etcétera, son magníficos docentes que saben divulgar, y eso es lo que se pide, ¿no? Es decir, que yo creo que en esa línea es la que debe de avanzar esto. Vale, y los distintos medios de divulgación, me explico. Hay quien es capaz de divulgar escribiendo, haciendo podcast, haciendo programas de radio, haciendo programas de televisión, haciendo vídeos en YouTube. Es decir, hay muchas modalidades. Por lo tanto, también la persona tiene que estar predispuesta o tener ciertas capacidades para hacer eso, ¿no? También es difícil que coincida que sea un profesor estupendo, un divulgador estupendo y encima sea capaz de ponerse delante de una cámara y soltarlo con naturalidad. Es realmente un reto importante. Es un reto importante. La cosa es que, desde fuera, las redes sociales lo que siempre pasa es que tú lo ves desde fuera y tú dices, guau, esta persona es perfecta, esta persona el vídeo que ha hecho lo ha hecho solo en una toma, pero hay que contar que detrás de cualquier cosa, ya sea grabarte un outfit y decir, mira cómo voy hoy, o escribir un artículo científico, o... hacer un vídeo de divulgación científica no es cualquier cosa, y por ejemplo la gente a la que se le da bien la divulgación científica no es que lo haya salido la primera ni tenga ese talento natural, sino que lo ha ido trabajando desde hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo,
El LinkedIn, que es donde está divulgando, llevo 2 años, más de 2 años, 2 años y medio, por así decirlo. Y mi primer post no estaba bien. Bueno, Es más, normal, lo leo ahora y era sobre el pascuero de Navidad. Entonces, pues yo en ese momento estaba estudiando botánica y dije, pues el pascuero, las flores que tiene roja en verdad no son las flores, son las hojas, tal. Entonces ahí, imagínate, 2 años publicando 3 veces a la semana, es que es mucho. Sí. Y por ejemplo, Pablo también tiene esa experiencia, tú llevas más tiempo, ¿no? 4, 5, 6 años. Sí. Bastante. Entonces, También LinkedIn. No, yo primero empecé en una web, era más un blog que se llamaba Divulgación y Ciencia, y después dimos el salto a Málaga Ciencia. Ajá. Y hemos trabajado diferentes formatos, y yo creo que precisamente eso es lo bueno que tienen las redes sociales, que ofrece tantos canales y tantos formatos en sí, que a lo mejor a ti pues no te gusta grabar un podcast o no te gusta ponerte delante de una cámara, pero te permite hacer una infografía o un hilo en Twitter o Sí, simplemente un artículo en un blog, y son diferentes formas de llevar la ciencia a la gente, y además en formatos que realmente no todo el mundo le gusta sentarse y leer un artículo. Hay gente que prefiere los carruseles en Instagram, o que prefiere ponerse un podcast mientras que está trabajando, mientras que está fregando los platos. Entonces yo creo que tenemos que llegar a eso, ¿no? A llevar la divulgación también a todos los canales y en todas las modalidades posibles para llegar a todo el mundo. Pero Javier, fíjate qué importante el salto de lo que es una determinada generación a ellos, ¿no? Que a mí Sí, es lo que sí. más me ha Sí, pero son encantado. muy Me clasicotes, han encantado. porque fíjate, ellos escriben, ninguno hace vídeo, sí. Algunos hemos hecho. Vaya. pero sí es ¿Algún? verdad que nos estamos manteniendo en la parte de escritura porque nos está yendo muy bien, pero estamos pensando en eso, en intentar hacer más. Pero claro, siempre supone más trabajo, un podcast es mucho trabajo también, pero se hace. Pero es como todo, ¿eh? Sí, sí, es como todo, total. Le coge el rollo. Yo llevo casi toda mi vida produciendo tele, radio, prensa y podcast, y al final tardan menos en hacer un programa. Claro. La cosa es ponerse. Exactamente. Sí. Pero hay una parte importante, que es la que tú decías al principio, de que tiene que ser ameno y además tiene que ser natural. Sí. Que es otra cosa que es otro error que cometen muchos divulgadores muy buenos, Sí. pero que a lo mejor fallan ahí. No hay que ponerse tanta aura alrededor. O sea, te tienes que bajar. Si tú consideras que estás muy para arriba, tú tienes que hacer el esfuerzo de bajarte a nivel general, a nivel de público, y ser como eres. No engolar la voz. "Uy, bienvenido". Claro. No, eso. Luego te conocen en la calle y dicen, ¿tú eres el mismo? ¿Entiendes? Yo tenía un amigo que trabajábamos en la tele, y yo recuerdo que estaba hablando con él tan normal, ¿no? Le sonaba el teléfono y decía, dígame. Tú decías, pero tío. No, Así entonces, bueno, ser natural. Sí. Por otro lado, evidentemente el formato audiovisual da muchas más posibilidades de recursos, de imágenes que acompañan, de ese grafismo, puedes meterle vídeo y demás, pero es cierto que ahí es donde está la labor peor. Es decir, para el que sabe divulgar, hacer el contenido es muy fácil. El problema es editarlo. Sí. Totalmente. ¿A que sí? Sí, Y el que edita también tiene que saber lo que está editando. sí. De que realmente recae sobre la misma persona, a menos que seas ya que tiene un canal que gana mucha pasta y dice, ya ni sigo siendo profesor de la UMA, ya me monto el canal de YouTube. Claro, pero yo no creo que estén anticuados, yo creo que han subido el primer cargo. He dicho clásicos. Bueno, ¿vale? No es lo Clásico, mismo, que no- Admito Clásico. clásico como animal de compañía. Gracias. Yo creo que serán clásicos, pero es el justo punto para empezar. Porque ellos se preocupan en analizar una bibliografía, Sí. en ordenarla y luego en sintetizarla e incluso esquematizarla. Tienen infografías que han realizado ellos mismos dentro de la ciencia, que yo ya creo que es un avance. A mí no me extrañaría de que terminaran teniendo su propio canal de televisión o haciéndote la competencia con un podcast de estas características, ¿no? Es decir, Yo ya a esta altura... ¿verdad? Ya a esta altura como que me da igual. No creo. Tú no tienes que durar mucho. No, pero no por eso, sino que quiero decir que llega un momento ya en que, tal como se han puesto los tiempos, y vamos a hablar de esa parte. Sí. ¿Vale? Antes de nada, si os parece, como estamos a mitad de la entrevista más o menos, vamos a decirle a nuestra audiencia que es Málaga Ciencia y dónde pueden verlo, porque nos están oyendo aquí hablar, están diciendo, Ah, vale, sí, sé claro. muy bien, ¿y cómo lo busco? Sí.
Pues si lo buscan en Google, que es la forma más fácil, tienen que poner en el buscador Málaga Ciencia LinkedIn, porque es que estamos dentro de esa red social. Correcto. Todavía no tenemos web ni nada, pero estamos en proceso de desarrollo, vamos un poquito atrasados con eso. Entonces, básicamente ahora mismo solo estamos en LinkedIn, o sea que si eso lo buscan por internet, entran y pueden entrar fácilmente en la red social. Y en principio no se tiene que registrar, no como otras redes sociales como Facebook, por ejemplo, que para ver posts y esas cosas se tiene que registrar. Entonces ahí puede entrar fácilmente. Y eso publicamos todos los días, de lunes a viernes. Ahí pues, estrategia potente. Os voy a buscar. Vale. Entonces, Málaga Ciencia LinkedIn. Eso es lo que hay que poner en el buscador. Sí. Y bueno, directamente podéis ver los contenidos, ¿no? ¿Estáis montando la web ya entonces? Primero estamos con el diseño porque es bastante complejo. La parte buena que nos ofrecía LinkedIn y por lo que nos fuimos a esta red social es que nos permitía alojar una revista en forma de newsletter dentro de la misma red social, aparte de todas las publicaciones que se pueden hacer de este estilo. Entonces estamos buscando la fórmula para traspasarla de una forma similar, porque vemos que es un formato que funciona y además que no sectoriza tampoco, que eso es lo que buscábamos nosotros, que en un mismo foro pudieses hablar o leer, en este caso, de medio ambiente, de agronomía, o pudieses leer sobre investigación biomédica o pudieses leer de astronomía, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que pecan muchos blogs, que están tan especializados que muchas veces acaba sectorizando la información y la gente no va más allá, en el sentido de que, bueno, a mí me puede interesar mucho la biodiversidad, y me meto en blogs de biodiversidad, pero no veo tampoco la aplicabilidad que tiene esa biodiversidad en otras ciencias o en otras ramas. Entonces nosotros lo que buscamos es una integración completa. O sea, que haya de todo. Exactamente. Claro. Y además que cuando entres en nuestra revista verás que hay artículos pues, que sí están escritos por especialistas en esa materia, pero hay otros artículos que están escritos pues, por especialistas que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? A lo mejor te encuentras un artículo escrito por un bioquímico y por un ambientólogo explicándote, por ejemplo, el tema pues, de la peligrosidad de los mosquitos y el cambio climático. Entonces, son perspectivas distintas y lo bueno, el nexo, claro, el nexo que tienen entre las dos. ¿Qué sois? ¿Un grupo de amigos que ha montado esto? ¿Una asociación? ¿Una empresa? ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, a ver, básicamente empezamos como eso, como un grupo de amigos. Nos conocimos con el tema de divulgación y ciencia. En la Universidad de Málaga, supongo, ¿no? En la Universidad de Málaga. O sea, por culpa de la UMA y por culpa de Enrique. Sí. No, en buena parte. Tú señálame, que ya verás. Y eso, entonces conocí a Pablo. Pablo me introdujo a lo que tenían ya, que era divulgación y ciencia. Entonces yo empecé como redactora, ascendí a jefa de redacción. Y bueno, al final pues ese proyecto no salió bien, entonces nos quedamos con esa espinita de decir, oye, nos gustó mucho esto, salió muy bien, hacemos otro, entonces hemos hecho otro. Y ya pues a partir de tener ese grupito de amigos, yo he ido reclutando, entre comillas, porque ahora mismo no estamos ganando nada, o sea, somos gente... ¿Pero soy una ONG o no? ¿Una asociación o cómo soy? No, ahora mismo no tenéis una entidad... No, ahora mismo no tenemos ninguna entidad. No, yo lo decía porque precisamente si estáis metidos en el tema de que si la web, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y hombre, hay gente que puede estar interesada en echaros una mano, de forma gratuita se entiende, para vender, pues que utilicen el spam, bueno, pues que podían contactar con vosotros pues para colaborar con vosotros, sí, ¿no? Ya sea en contenido, ya sea en... yo qué sé, en 20.000 maneras. También cualquier redactor o cualquier persona que esté interesada en ser redactora, estamos abiertos también a seguir ampliando el... Sí, claro. ¿Cómo pueden contactar con vosotros, por lo tanto? Pues si se meten en LinkedIn, la página de empresa de Málaga Ciencia tiene una sección que pone enviar un mensaje. ¿Pero hay que registrarse para enviar el mensaje? Yo diría que para eso sí, puede ser. Pero de todas maneras está indicado el correo electrónico, sí, de todas ¿no? maneras, Sí, en la introducción de la página tenemos el correo también. Muchos de los redactores que tenemos ha sido así, de que nos ha visto y han dicho, oye, me gustaría mucho escribir y tal, entonces pasamos al proceso de admisión que tenemos nosotros, que es entrevista, artículo para ver cómo escribe y luego ya analizando también todo eso. admitís en vuestro grupo
a profesores de la UMA. Sí, claro. Sí, claro. Es más, Bueno, es que es lo que te iba a precisar antes, porque decía Pablo, eres especialista en diferentes materias. Y hay que aclarar una cosa, son jóvenes especialistas, que es lo que más Sí. esperanza da en todo esto y más futuro da, ¿no? Es decir, porque no... dice uno especialista y se espera ya al viejo profesor o vieja profesora Sí. allí con su bata un poco renqueante y tal. No, es que son jóvenes ya especialistas, Sí, lo sí. cual le da todavía un mayor valor al Sí. trabajo que están realizando. Vamos a hablar ahora del trabajo. Estáis hablando de que admitir redactores y demás. ¿Admitir IAS? Ya vamos a entrar en esta parte. Vamos a ver. Sí. Antes yo no he querido hablar de ese tema, es decir, hemos hablado del tipo de divulgador que hay, que es desde el divulgador que está preparado, el que ni es divulgador ni es nada y también divulga, y el que genera contenido con IA. O sea que ya ese llegamos, para mí, dentro de la especie del inferior. Es decir, no tiene ni idea de nada. Lo único que sabe es que copia y pega lo que le dice la IA y va a intentar así conseguir muchos likes o muchas vistas, y sobre todo para eso tiene que hacer muchas trampas. ¿Qué opináis del papel de la IA? Y quiero que me lo digáis tanto como vosotros como que habéis sido estudiantes de la UMA y ahora estáis liados en el mundo de la divulgación, como Enrique, como la UMA, como profesor de la Universidad de Málaga. ¿Qué opináis de la IA para la divulgación? Y te voy a preguntar a ti. También para realizar los trabajos para tus alumnos. Empezamos con ellos. Perfecto, venga. ¿Qué opináis de la IA para esto? Bueno, en este caso la IA es una herramienta que bien usada puede ser muy útil. Entonces nosotros no negamos el uso de la IA de nuestros redactores, lo que sí pedimos es que se haga una revisión bibliográfica profunda de toda la información que se muestra en nuestras publicaciones. Entonces, IA sí, pero información fundamentada y rigurosa. Uh-huh. Sí, yo, por ejemplo, tampoco demonizo mucho la IA porque, por ejemplo, para inspirar... Reconocerlo que también la usáis. Yo sí, quiero decir, para inspirarme para algunas publicaciones, porque muchas veces estoy saturada con muchas cosas y Claro. no se me ocurre nada, entonces pido ayuda para inspirarme, pero ahora sí, se nota mucho. Es más, yo ya tengo el ojo hecho de cuando es una IA la que está escribiendo, ¿verdad? y la que no. Entonces yo digo, vale, podéis inspiraros, podéis buscar cosas, pero añadirle vuestro toque, que eso es lo que también destaca nuestro proyecto, que no somos una Lo que pasa es que si entidad- sabe utilizar la IA, también sabe decirle a la IA darle este toque. Es que el problema que hay también con la IA es que Sí. cada vez la IA es más capaz de enmascararse y hacerse pasar por un humano a la hora de escribir contenido. Y sabéis que han salido muchas herramientas para ver si está hecho por ella. Sí. Al final no dan ni una. Le pone una escrita por ti, te dice casi una IA, le pone una de la IA y dice que no. Entonces, vale, una herramienta que lo que hace es ahorrarte trabajo, darte más capacidad de producir mayor cantidad de contenido. Y además tú hablas de la bibliografía y demás. Bueno, también te lo hace la IA con D-Research. Es decir, con la investigación profunda te saca la bibliografía de todo lo que ha hecho. Ujú. Eso es una gran ventaja. ¿No os parece que el problema es que gente que no conoce de un campo determinado, y ya no voy a hablar si una persona inculta o no inculta, no, es como si yo me pongo a escribir sobre el cultivo del garbanzo? No tengo ni idea. Y yo ahora me voy a la IA y le digo, hazme un artículo sobre el cultivo del garbanzo con las posibles ventajas e inconvenientes que hay en el consumo del garbanzo, cuál es su composición calórica o las calorías que tiene, ¿vale? Ujú. Y cómo se puede cocinar, que tampoco tengo ni idea, aunque es más o menos cocinar los garbanzos, echarlo con agua, pero bueno. Y demás. Como no tengo ni idea, yo le digo a la IA que me lo haga. Y luego le digo a una generativa de imágenes, hazme un garbanzo dentro de una olla hirviendo. Y me la hace. Cojo, lo copio, lo pego todo y no miro más nada. Sí. La IA alucina. Y la IA alucinar es que hay muchas IAs que cuando no saben de qué va la película, pues se lo inventan. Más luego pueden confundirse porque al final la IA se alimenta de información que hay o ha habido en Internet, con lo cual te vas a comer los errores. Si no tienes ni idea, es que aunque te lo leas no lo vas a descubrir. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno. Bueno, en Ahora- este caso es un proceso bastante complejo, ¿no? Pero no solo con la IA, yo casi que le invitaría a todo el mundo que nos escucha que cuando lea una noticia y bueno, muchas veces la forma más fácil de encontrar un bulo o un error es que suena demasiado bien como para ser cierto.
o suena demasiado alarmante. Es que entonces como para todo es ser mentira, porque si tú lees cualquier cosa ya hoy día, es lo que decía al principio, hasta los propios divulgadores de verdad están teniendo que utilizar ese tipo de clickbait para que lo lean. Pues en Entonces- ese caso casi que es mejor evitar ese tipo de contenido. Yo, por ejemplo, una cosa que he notado también es fijarse en las emociones, porque yo he visto muchas veces que la gente que usa el clickbait o usa algún tipo de, yo qué sé, argumento muy controversial, ¿no?, sobre divulgación científica, está creado para que en el lector cause una emoción muy fuerte, tipo enfado, indignación. Te pongo el ejemplo, Sí. un periódico Sí. digital, nacional, conocido. La NASA ya sabe cuándo y dónde va a caer el asteroide este que viene de camino. Sí. Sí, ya sabe cuándo y dónde. Ujú. Una falsedad totalmente absoluta, porque no sabe ni cuándo, ni si va a pasar o no va a pasar. El porcentaje varía cada día y no lo vamos a poder saber, por mucho que diga la NASA valores, hasta dentro de un tiempo, porque cualquier alteración, lo más mínimo, cambia un recorrido, y con lo cual, y ya el titular es que sabe dónde. Claro. Entonces, claro, es lo que tú dices, juega con las emociones. Pues claro, porque lo primero que te entra es preocupación, porque con eso te están diciendo va a caer seguro. Y lo segundo, es una pérdida de tiempo absoluta cuando luego te lees una noticia que normalmente te da mucho rollo al principio, hasta que al final es cuando te aclaran que bueno, eso en el caso hipotético de que se diera. Entonces, eso de jugar con las emociones... yo Una creo mala que eso noticia sería- no te empañe un buen titular, ¿no? No, pero yo me refería a que fijarse principio. en las emociones tan fuertes que te genera una publicación de divulgación científica cuando tú la ves es un buen signo de que es un bulo o que no hay información real, porque es que la gente que escribe y que es un poco más, que tiene más picaresca, sabe lo que tiene que hacer para que tú vayas y le des clic Y tiene otro problema. El día que ocurre algo de verdad buenísimo, que lo pones de verdad en el titular, parece un clickbait y la gente no lo lee. Exacto. O sea, es que sí, es un problema, eso ¿no? lo hemos visto también. Ese sí. es el problema del sensacionalismo, ¿no? Que además de generar desconfianza hacia el comunicador, también genera negacionismo. Hablemos de eso. Enrique, medio ambiente, negacionismo, cambio climático. Increíble. Increíble que a A esta ver, altura. a ver, primero, Sí. yo voy a Venga. ser neutral. Quiero decir, me voy a callar porque si yo digo una cosa u otra, Mm. tú, catedrático de la Universidad de Málaga, en concreto muy especializado en el cambio climático, cuéntanos, porque no le podemos hacer caso a los medios ni en un sentido ni en otro. ¿Cuál es la situación real bajo tu cátedra, bajo tu punto de vista del cambio climático? Pues la verdad es que sería inapelable el hecho de demostrar que efectivamente estamos en medio de una crisis climática. Cambios climáticos ha habido mucho a lo largo de la historia. Es que esto eso no te nos iba a olvidemos, preguntar. porque ese era precisamente el argumento de muchos negacionistas. Cambios climáticos ha habido mucho a lo largo de la historia, y es verdad, pero ninguno tan acelerado y con una particularidad más, provocado por una sola especie, que es el ser humano. Estamos ahora mismo ya camino de los 10.000 millones Sí, que de son habitantes muchos. en el planeta, acumulados en ciudades, con una actividad frenética. Es decir, son tantas las componentes que han llevado a que efectivamente nos calentemos, pero es que hay algo todavía más fuerte, y es que nosotros estamos en una de las zonas cero de ese calentamiento global. ¿Nosotros te refieres a...? A lo que es especialmente El Mediterráneo. el Mediterráneo occidental, toda la costa que baña el mar de Alborán, que es el Sí, mar el nuestro, más sí. occidental, las temperaturas del mar en estos últimos años ha sido de un crecimiento bestial. Y mientras el planeta se ha calentado por encima del 1,5 grados ya, después sobre todo en los últimos 50 años, nosotros ya nos estamos calentando por encima de los 2,5 grados. Esto va a suponer muchísimo. NASA, y es verdad, sentenciaba de que en el 2050 estaríamos en una tierra inhabitable. Es decir, que las ciudades quedamos poco, ¿eh? Queda 25 años Por eso, y no estamos haciendo nada, y nos lo estamos tomando a broma, y estamos viendo veranos cada vez más tórridos, etcétera. Es decir, hay suficiente evidencia como para ver y contrastar que efectivamente estamos en una crisis y en una emergencia climática. Ahora, si tú a un terraplanista lo subes en un avión y le muestras la Tierra y Va a se decir ve que es sigue siendo plana, dígale ¿eh? lo que diga, va a decir que los Pero cristales que le has puesto... ¿El problema no te parece que también ese negacionismo que hay por el medio ambiente, por el cambio climático, puede venir de dos partes, creo yo? Por un lado, política,
Claro. Como todo, montan el negocio alrededor de todo. Entonces ya, en cuanto hay negocio, ya tú ya no puedes saber qué hay detrás realmente. Esa es la primera. Y la segunda, muchos científicos, y ya me refiero a científicos, lo pongo entre comillas, pero bueno, vámonos a gente especialista, que son negacionistas también. Entonces, Sí. Esto es como la divulgación. ¿A quién le hacemos caso? El Vamos a ver. público en general. ¿A quién le hace caso? Totalmente de acuerdo en tu primera sección, en cuanto a que La política. ha habido mucho interés económico en esto, tanto de una parte como de otra. Sí, es decir, sí, sí. lo que hay debajo del Ártico es auténticamente una maravilla, pero que puede ser incluso muy peligrosa, porque hay mucho metano. Ese Ajá, metano... eso sí, eso es que claro, esas cosas no las cuentan Claro, habitualmente. Ahí hay mucho metano y a lo mejor lo que interesa es que se deshiele el Ártico para aprovechar ese metano, pero como se le vaya de las manos, nos vamos todos como pajaritos. Mira ¿no? el Es decir, agujero del infierno que lleva ardiendo del año hombre, 70. Efectivamente, pues imagínate a nivel planetario lo que significaría eso. Eso por una parte. Lo segundo, si se deshiela el Ártico, evidentemente no hay que pasar por el canal de Panamá para conectarse con el Pacífico Norte. sino Ya no que haría falta, ¿no? directamente ya han empezado a pasar pues metanero a través de esa nueva vía. Y bueno, pues hay intereses económicos y muchos más, ¿no? Que podríamos Sí. estar desarrollando. La otra parte, efectivamente, hubo, fíjate, en los años 70, todavía guardo ese escrito, ya 3.000 grandes científicos firmaron que no, el cambio climático era Había un invento. documental que se llamaba Alternativa 3, ¿te suena? Me suena. Eso tiene que ver algo también, que eso era del final de los 70, ¿no? De final de los 70. Y es como Que ya reacción- estaban anunciando toda esta Claro, movida. pero como reacción precisamente Alternativa 3 fue cuando un grupo de científicos a nivel... Ya ellos se han perdido. Ya, Somos bueno, jóvenes. Un poco. Estamos en el Pleistoceno, Sí, sí, sí. pero que dijeron que no, que negaron que hubiera una crisis climática. Años más tarde, ya el año pasado, esos mismos científicos, los que quedaban vivos, firmaron nuevamente y dijeron, mire usted que nos equivocamos y que efectivamente había una crisis climática. Lo que sí es muy importante es cómo se transmite lo que estamos diciendo. ¿Y por qué no hay divulgación. una labor divulgativa de verdad sobre ese tema? Me explico. A ver, sobre la IA. Ahí que te mueres, o sea, tú... Y hay cosas que, bueno, yo me pongo los nervios cada vez que se me ocurre buscar en YouTube vídeos sobre la IA y la de expertos que hay que te dan ganas de coger y... Bueno, en fin. O te lees noticias de la IA y es que la flipas, ¿no? Pero en cambio, hay noticias de todo, de la IA, de no sé... Pero del cambio climático, ahí casi que no hay. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Ya bajo vuestro punto de vista como divulgadores, Carmen y Pablo. Bueno, pues en este caso yo creo que son 3 factores principales. Ah, mira, qué respuesta. ¡Hala! Qué bien preparado se lo tiene el tío, ¿eh? De verdad que no lo preparaba. No. Otra, que yo, las preguntas que hacemos aquí, la forma en la que hablamos es totalmente espontánea. Ellos saben que no tengo un papel delante. No, aquí estamos. En este caso yo creo que el principal problema es de las redes sociales. Las redes sociales funcionan con algoritmos que siempre puntúan más los comentarios o los clics por encima del rigor. Y ahí ya normalmente los bulos y el negacionismo suele ser mucho más jugoso que realmente una verdad científica, ¿no? Entonces, al final el algoritmo quien acaba fomentando, quien acaba favoreciendo siempre es a lo erróneo, ¿no? En segundo lugar, pues creo que también nosotros, esto lo voy a aunar con el tercero, queremos simplificar tanto que al final acabamos perdiendo el rigor y acabamos diciendo siempre lo mismo. Y eso lleva a que la gente se acabe aburriendo. Claro. Somos tan repetitivos con el cambio climático que creo que ya la gente lo ha pues normalizado, igual que con el COVID, diariamente. O sea, pues, nos decían- el exceso de información o de divulgación muchas veces es contraproducente, evidentemente. Exactamente. Es como en el COVID, cuando salían todos los días a decirnos el número de muertos, pues llegó un día en el que, Que ya te da lo igual. aceptamos. ¿A que han muerto y- 1000 más? Bueno, pues igual que ayer, ¿no? El cambio climático es un No, proceso ya te decía, lento. han muerto hoy 500. ¡Uy, qué bien! Nada más que 500, pero es que han muerto 500. Pero en cambio te alegraban, ¿no? Es decir, un poco, sí. entiendo. Al final la gente le acaba generando rechazo a estos temas y es un mundo en el que si no tienes pues esa interacción con el público, al final el algoritmo no te acaba llevando a nada. O sea que es una pescadilla que se muerde la cola. Por mucho que nosotros intentamos llevar los temas de cambio climático, no tienen un alcance tan grande como tienen cualquier otra rama de la divulgación. Nos parece que también las redes sociales y los medios son los culpables porque, por ejemplo, en redes sociales, si hablas de cambio climático, estás expuesto también
a que el algoritmo, en definitiva, no mueva tu publicación, o que te cancelen incluso si has dicho algo que a lo mejor a algunos no les gusta. Fíjate tú que el otro aspecto a lo que apuntaba, y perdona Carmen, No pasa nada. es la ecoansiedad. La ecoansiedad Sí, genera sí. el cambio climático. Es decir, lo que decía Pablo, es decir, metemos tanta información acerca de la crisis climática. A mí me gusta más lo de crisis climática, ¿no? Que la gente prefiere oír, aunque sepa que es mentira, aunque sepa que quien le está mandando la información es alguien sin ningún tipo de validez científica, prefiere el que le cuenten que no hay crisis climática, Claro. que todo es normal. Es decir, yo más que la... Hombre, es que el ser humano es así, ¿no? Intenta... Claro, huye de lo que puede producir miedo, ¿no? Y yo más que en ese sentido miedo a los negacionistas, lo que me dan miedo son los normalistas, que yo le llamo, ¿no? Aquellos que dicen que todo esto es normal, que esto ya ha ocurrido un año y otro, claro. y otro. Y Los lo ven terremotos claro, y los meteoritos y los asteroides. Absolutamente todo. Sí, ¿no? sí. Y entonces yo creo que ahí es donde está un poco la clave. Y desde luego lo peor de eso es generar ecoansiedad. Hay que ser muy cauteloso con los titulares. Es decir, con dar titulares tan... Pero los ecoansiosos normalmente suelen ser jóvenes, es curioso, ¿eh? ¿Los qué? Perdón. Jóvenes, Sí. jóvenes. Sí. Es que digamos que ya cierta gente dice, dentro de 60 años, dice, tu novia está. Claro. Esto no va Vale, conmigo. ahora en cambio, te pilla, ¿tú qué edad tienes? Yo 25. 25, ¿y tú? 23. Ya, que vosotros pilláis de pleno. Sí. Sí. A nosotros espero que también, ¿eh? Espero que también, seguro. Un poco O sea más que- cacharrado, pero... Con más pastillitas por las mañanas, ¿no? Pero... Carmen, que daba tu opinión. Que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y con lo que has dicho de la ecoansiedad es que creo que nuestra generación aparte está empezando a ser mucho más consciente pero de todos los problemas que hay en el mundo. Es como, yo lo hablo mucho por ejemplo con mis padres y ellos por ejemplo son como de la generación más conformista del tipo, bueno, pues si pasa pues así es la vida, ¿no? Y tal, y nosotros hemos llegado y hemos dicho, no, Sí, pero el problema es que vaya a acabar con pastillas todo. Sí. no, ¿Qué? pero nosotros tenemos esa cosa de, no, esto que ha sido siempre así, no nos parece bien, queremos luchar contra eso. Claro, problema. Perdón, yo Sí. normalmente no me gusta opinar mucho. El problema, muchas veces, el querer solucionar esos problemas provoca otros problemas. Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que está el mayor conflicto. Yo no dudo de la buena voluntad. Pero oye, mira, como los que se han pegado en las obras de arte, te quiero decir que es que No, bueno. quizá el método es lo que... Porque lo mismo que divulga cualquiera, o tiene la posibilidad de divulgar cualquiera, también tiene la posibilidad pues, de actuar cualquiera, ¿no? Y ese es el problema. Y lo que hagan unos poquitos mal, empañan lo que hacen muchos bien. Sí. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el negacionismo, ¿no? Claro. Y ya no hablamos solamente de la crisis climática, como la llama realmente Enrique, sino con cualquier otro tema. Bueno, se nos está agotando el tiempo. O sea, realmente nos quedan 3 minutos para esta sección, porque después viene una muy interesante, que ya sabéis que la sección en la que hablamos con autores de libros, con divulgadores también, pero dentro de la sección de UMA Editorial, que es la que publica pues todos vuestros trabajos, incluso creo que el vuestro en camino, si Dios quiere, ¿no, Enrique? Sí. Que te van a ver la luz y está quedando, me consta de que está quedando precioso. Hice una gran apuesta, yo creo que sí, que el futuro veremos y contigo, con el apoyo tuyo, Vamos, seguro que mucho mejor. muchísimas gracias. Que bueno, daros las gracias por estar aquí. Gracias a A vosotros. Enrique, por invitarnos. supuesto, pero hoy los protagonistas Hombre, son 2 alumnos tuyos, los dos. alumnos míos los dos, ¿eh? O sea que... Y él trabajando más estrechamente ahora conmigo. Sí, ahora que está haciendo pero el doctorado, a Carmen, ¿no? A Carmen la vamos a fichar ya y la vamos a incorporar directamente al equipo. Sí. Porque además de ser buenos divulgadores, son buenos científicos. Sí, y buenas personas también, porque por lo menos tienen pinta de Bueno, eso. fantástico. Y si se preocupan de las cosas, pues mira, ya algo importante. Pues daros las gracias por estar aquí. Daros las gracias también por la labor divulgativa, que sabemos que no es fácil, que si queréis vivir de ello, lo tenéis más crudo que haciendo clickbait, Ujú, por supuesto. que da mucho más trabajo hacer un contenido, vamos a llamarlo neutro. O ético también. Neutro y ético, las dos Sí. cosas. Neutro es, esta es la verdad, en fin, no me voy a influenciar por nada. Claro que luego siempre lo que pasa es que vienen a soltarte la pasta grupos mediáticos o lo que sea y tienes que bailar al son de lo que tocan. Pero bueno, hay que evitarlo lo máximo. Y bueno, pues por esa labor que tenéis, sois bastante jóvenes, tenéis mucho tiempo por delante, que evidentemente si ya sabéis hacerlo, vais a aprender muchísimo. Y vais a hacer que los demás también aprendan. Recordad que para que puedan ver
donde están publicados sus artículos a día de hoy. Tienen que poner Málaga Ciencia LinkedIn en Google mismo, les va a ser un enlace en LinkedIn, ahí en ese enlace van a ver todas sus publicaciones, y si quieren contactar con ellos, ya sea pues para cooperar, para echar una mano o para comunicar alguna cosa importante que puedan divulgar, lo pueden hacer tanto en LinkedIn si están logueados o tienen una cuenta, y si no, también tenéis publicado el correo. Sí, el correo oficial es malagaciencia@gmail.com. Todo junto, es muy fácil. malagaciencia@gmail.com. Sí. Y bueno, de nuevo daros las gracias y mucho ánimo porque es una labor bastante dura. Muchísimas gracias. Muchas Enrique, pues gracias. muchísimas gracias Javier, encantado por traerlos aquí. Y qué bueno que... Este podcast que es una maravilla. Enhorabuena por tu trabajo, que Muchas esto gracias. sí que merece un aplauso. ¿Qué va, hombre? Bueno, No, que te el lo problema, digo. el problema, y seguramente lo tendrán ellos, es que este tipo de cosas, si te gusta, no te cuesta. Totalmente. Sí. Ujú. No te cuesta ni tanto trabajo. Es decir, realmente, cuando ya, digamos, le has cogido el rollo, llegas, te sientas, enciendes micro o cámara o lo que sea, y como ya no requiere una labor previa muy intensa, algo tienes que preparar, pero luego Van fluyendo, claro. es una forma de vida. Más que un medio, es una forma. Sí. ¿Verdad? Sí. Es decir, si yo sé esto, ¿cómo me lo voy a guardar para mí? Voy a contarlo. Exactamente. ¿Verdad? Pocos chivatos de la ciencia, ¿no? De la No, pero es tecnología. una labor que yo creo que es imprescindible. Sí. Ujú. Fue uno de los grandes avances de un periodo como fue la Ilustración, que de momento la ciencia se hizo pública. Exactamente. Y imagínate, si volviéramos a los tiempos de Darwin, que tuvo que plantear la teoría de la evolución públicamente y someterla a votación para ver si la gente le aprobaba o no le aprobaba, pero ciudadanos de a pie, no una comunidad científica. Exactamente. En fin. Bueno, pues Enrique Salvoterra, doctor en ciencias y profesor del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, actualmente director de la Cátedra de Cambio Climático de la UMA. Muchísimas gracias. Carmen Javier Cabrera, graduada en Biología de la Universidad de Málaga, actualmente directora de Málaga Ciencia. Muchas Y gracias. Pablo Cozano Pérez, graduado en Ciencias Ambientales y máster en Análisis y Gestión Ambiental. También doctorando Sí. precisamente en la Cátedra de Cambio Climático de la UMA, que dirige Enrique. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Y bueno, recordarles que Hablando se entiende la ciencia es un podcast incluido en la red UMA Divulga, un podcast que es un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga, y que todos estos episodios los pueden oír en las distintas plataformas de podcast, como por ejemplo iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Y ya de camino, les recuerdo que es una iniciativa del Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el patrocinio de la Fundación Unicaja. Y ahora sí, ahora ya nos vamos a UMA Editorial. Y ya ha llegado el momento de la sección UMA Editorial Recomienda. Hoy también muy recomendable el libro del que vamos a hablar, y además para ello pues tenemos a su autor. Hoy vamos a hablar de la necrópolis prehistórica de sepulcros excavados en roca en el cortijo de Alcaide, Antequera, Málaga. Y lógicamente vamos a hablar con una persona muy implicada en este libro, como es José Enrique Márquez Romero. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Te voy a presentar rápidamente para que nuestros oyentes pues más o menos te ubiquen, ¿no? José Enrique, tú eres doctor en prehistoria de la Universidad de Málaga, eres profesor titular también de Sí, el área de prehistoria. de prehistoria y, Sí, de la Facultad de Letras. y además eres investigador en activo, me refiero. Sí, No solo das qué clases, remedio. sino que también Sí, por supuesto. trabajas en excavaciones, investigas, o sea que tienes una vida muy de Indiana Jones. No, precisamente no es el espejo en el que nos reflejamos los arqueólogos de verdad. Hombre, Pero siempre las sí, lo películas son entiendo, exageradas. lo entiendo. Pero sí, es verdad que tengo la suerte de pertenecer a un área de prehistoria en el que hay muchas actividades actualmente. Tenemos, para ubicarnos un poco antes de empezar, si te parece, Sí. a hablar del libro, pues ahora mismo el área de prehistoria está realizando excavaciones en el Cerro del Villar, el yacimiento fenicio, con la dirección de uno de nuestros compañeros, José Suárez. También
nosotros estamos haciendo ahora mismo sondeos geomagnéticos en el entorno de los dólmenes de Antequera. O sea, en principio hay tareas, pero hoy lo que nos trae un poco, me imagino, es contar de qué va esta monografía. Bueno, yo he dicho libro, pero realmente una monografía, ¿no? Sí, es una obra colectiva. Pero antes de que empecemos voy a decir una cosa para nuestros oyentes. Como sé que a medida que vayamos hablando les va a interesar el libro, recordarles que el libro está disponible en la web de UMA Editorial. Y además que es gratuito, ¿no? Por supuesto, sí. Y además que el libro se publicó en mayo del año pasado. Hace 10 meses que está disponible y que ya ha contemplado más de 700 descargas. Ajá. Que para una obra de tipo científico y especializado, creo que es para sentirnos contentos. Yo recomiendo su descarga porque además muchas veces las publicaciones pues pueden ser muy interesantes, pero son difíciles de leer. Este es el caso contrario. Es decir, yo me ha sorprendido cuando lo he descargado la calidad que tiene la maquetación. O sea, eso facilita muchísimo su lectura y la maquetación, y los gráficos que lleva y las imágenes. La maquetación nos lo hizo una profesional que colabora con nosotros, Elena Torres, y la verdad es que, bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero el resultado, lo has dicho tú, es excelente en cuanto a maquetación, porque las monografías arqueológicas que tienen que ir incorporando mucho material gráfico, a veces no están bien resueltas, y en este caso están excelentemente resueltas. Es excelente la incorporación de fotografías, la posibilidad que nos ofrece las monografías de la UMA en calidad, en el tamaño, realmente que los arqueólogos que estamos siempre sufriendo cómo poner negro sobre blanco toda la información que tenemos, cuando te encuentras que te ofrecen todas las posibilidades de incorporar imágenes, de no reducir el tamaño de ciertos recursos, claro, el resultado. Nos permite hacer una obra así. Bueno, hablemos del libro. Lo primero que me gustaría saber, José Enrique, tú eres el coordinador. Realmente somos tres coordinadores. Más gente, ¿no? Sí, los coordinadores hemos sido Ignacio Marqués, Teresa Aguado y yo, hemos sido los coordinadores. Y además autores de algunos de los capítulos. En tu caso, por ejemplo, el capítulo 1 es tuyo, ¿no? Efectivamente. A mí me tocó el capítulo de hacer la historiografía, porque es un yacimiento que quizás quien nos esté escuchando lo desconozca, porque dentro de lo que es el término municipal de Antequera, todo el mundo, creo yo, que conoce las cuevas de Menga, Viera y el Romeral, lo que es el conjunto de los dólmenes, pero esta es otra necrópolis que, aunque se conoce desde hace muchos años, no había tenido hasta ahora la posibilidad de difundirse de manera masiva y con un recurso tan atractivo y además gratis, por supuesto, porque si esta publicación la hubiéramos tenido que hacer, la edición tradicional en papel, además sería bastante costosa. Sí, de hecho son 7 capítulos, si no me equivoco, la revisión historiográfica que la has hecho tú, la naturaleza arquitectónica, el estudio antropológico, la cronología, la cultura material y bueno, luego el papel importante que tiene el Museo de Málaga, ¿no? Sí, a ver, la estructura de la monografía es, bueno, en ese sentido es tradicional, siguiendo un poco lo que es el protocolo expositivo de nuestras tareas, de nuestro trabajo en las publicaciones. A mí me ha tocado hacer la historiografía, que si te parece al final te puedo hacer alguna referencia porque son muy bonitas. Elena Mata, que es una profesora honoraria de nuestro departamento, se ha encargado de describir las estructuras, porque hay que aclarar que son sepulcros megalíticos, pero son sepulcros excavados en roca, hipogeos. Entonces, la descripción de esta... Hipogeos quiere decir subterráneos, ¿no? Efectivamente. No totalmente, porque los corredores son al aire libre, pero básicamente la cámara funeraria es subterránea. Después, una colaboradora, el estudio de los restos humanos lo ha realizado Silvia Jiménez de la Universidad de Granada,
que nos ha caracterizado los restos humanos que se encontraron. También otro de los temas que teníamos interés era en datar, en fechar lo mejor posible la historia de este yacimiento, y para ello hemos contado con compañeros del área de prehistoria, Lara Milesi y Víctor Jiménez, y también un colaborador próximo a nosotros que es Alfonso Palomo. Ellos han sido los que se han encargado en incorporar nuevas dataciones a partir de los restos que se excavaron. La cultura material, digamos el ajuar, sí, lo que acompaña a los cadáveres, como estás viendo, vamos desde la estructura arquitectónica, los restos humanos y el ajuar. Sí. Sí, y un pequeño detalle antes, para que nuestros oyentes... La necrópolis se data ¿de qué fecha? Sí, eso te iba a comentar ahora. Para fecharlo, tradicionalmente se recurre a dataciones absolutas, que teníamos algunas antiguas y hemos hecho algunas nuevas, y además analizando la cultura material me refiero al ajuar que acompaña a los cadáveres. Entonces, a partir de esos dos aspectos, hemos observado una historia interesantísima de cómo se usó la necrópolis. Si quieres te contesto brevemente. Adelante. Mira, tenemos bastante certeza de que a mediados del tercer milenio antes de Cristo, estamos hablando 2500 años antes de Cristo, en la Loma del Viento, que es el cerro donde está la necrópolis, pues se construyeron 21 cuevas excavadas en roca, 21 sepulcros excavados en roca. Parece ser, estamos bastante seguros de que fueron utilizados estos sepulcros, los constructores, fueron utilizados durante 2 o 3 generaciones, o quizá un poco más, unos 150, 180 años, pero llegado un momento determinado, y que tiene su explicación, se abandona. Se abandona cuando a nivel europeo comienza lo que hemos venido a llamar la Edad del Bronce, porque la construcción formalmente se realizó en lo que se llama la Edad del Cobre, el Calcolítico. Bueno, pues hay un momento en el que se deja de usar. Se ha podido concretar que ese abandono de la necrópolis duró unos 300 años. El mundo había cambiado, Europa había cambiado. Económica, simbólica, políticamente había cambiado. Y, por decirlo de alguna manera, se olvida esa necrópolis. A partir del segundo milenio, o sea, 500, 600 años, en toda la provincia el cambio se detecta en los enterramientos. Ya los enterramientos que se habían hecho en los sepulcros megalíticos eran colectivos, estaban las familias enteras. Y hay un momento en el que se empiezan a hacer enterramientos individuales. ¿Y qué pasa en Alcaide? En Alcaide ocurre, hemos detectado que en algún momento se hace una visita y se hace un enterramiento posiblemente individual, puntual. Lo sabemos porque el ajuar es más de prestigio, por llamarlo de alguna manera. Sí. Aparecen algunas piezas de metal, aparece incluso un fragmento de una diadema de plata, que la podéis ver en el Museo de Málaga, y eso es como un momento puntual. Y otra vez parece que se olvida. Y al final del segundo milenio, o sea, casi 1200 años después de haberse construido, hay un último episodio en el que se reutiliza de manera generalizada los viejos sepulcros. Y se reutiliza ya desde otras claves completamente distintas, desde otras sociedades completamente distintas. Y se produce un fenómeno que a la mayoría de los que se lo contamos pues llama la atención, y es que estas últimas reutilizaciones desalojan los antiguos cadáveres, sí, y hacen una nueva deposiciones de cadáveres de ajuares completamente distintos. Es decir,
que durante 1500 años, en 3 episodios no continuados, pues cambia el significado de la necrópolis. Y es algo realmente que se ha podido cerrar muy bien. Te hago 2 preguntas. Una primera, ¿qué capacidad tiene la necrópolis? En cuanto... En cadáveres. Bueno, los cadáveres... A ver, hay que tener en cuenta que como en los últimos episodios, que son ya en un momento que se conoce como bronce final, ¿no? En el último momento hay una práctica de desalojo. Nunca vamos a conocer el total de cadáveres que estuvieron allí. Sí, no más que nada la capacidad. Del último momento, pues se han podido identificar. Seguramente hubo más, pero los restos están muy deteriorados porque se filtraba mucho agua dentro, mucho de esta. Pero los estudios de Silvia Jiménez de la Universidad de Granada ha detectado que había entre 110 y 120 cadáveres, pero evidentemente tuvieron que ser muchísimos más, muchísimos más. Una pregunta también sobre el objetivo del libro, que también tengo entendido que, bueno, a lo largo de todos los periodos que tú estás contando ha habido muchos investigadores que han publicado mucho, otros han investigado pero no han publicado. Al final, uno de los objetivos importantes del libro es precisamente recopilar todo eso e incluso material inédito, ¿no? Sí, por supuesto. Por la magnitud de los restos. Por ejemplo, por fin podemos presentar las planimetrías, las secciones de todos y cada uno de los 21 sepulcros, con distintas secciones. Además, una documentación gráfica, estamos hablando de los contenedores. Sí. Y se presenta una documentación que en el 90% era desconocida. Además, hemos podido incorporar y publicar los restos del ajuar. El estudio de la cultura material, nosotros llamamos la cultura material, los elementos que forman parte, lo ha hecho también compañero nuestro, José Suárez, lo ha hecho en el estudio, lo ha hecho Lidia y María José, que son 2 compañeras nuestras que también han estado colaborando. Y con esa información hemos podido concretar la cronología, ¿vale? Y hemos podido matizar mucho el momento de la ocupación, ¿vale? Entonces, en principio, esa es algo que quería yo hacer hincapié. Además, tengo que decir, porque evidentemente se me había olvidado de contar que en el último momento del libro hemos incorporado también un capítulo dedicado al Museo de Málaga, porque el Museo de Málaga también recoge bastante de la historia, de la historiografía de... O sea que lo idóneo es descargarse el libro y luego irse al museo a visitar todo lo que... Claro, por supuesto, lo recomiendo. Se complementan. Efectivamente. Bueno, yo a mí me gustaría volver a recordar el título del libro, para aquellos que se lo quieran descargar. Título largo, pero descriptivo. Sí. Necrópolis prehistórica de sepulcros excavados en roca en el Cortijo de Alcaide, Antequera, Málaga. Y está disponible en la web de UMA, en UMA Editorial. Y bueno, el acceso es, para decirlo aquí, un poco largo, pero bueno, sería monografías.uma.es y a partir de ahí creo que lo pueden localizar porque seguramente estará destacado en algún lado. Sí, además cuando... Y que es gratuito. Sí. Cuando hablábamos, una de las partes más interesantes es las ilustraciones de la cultura material, ¿no? Hace un momento os comentaba que tanto Lidia Cabello como María José Armentero y José Suárez han revisado todos los materiales recogidos durante las distintas campañas y están todos representados con dibujos de Teresa Aguado, de Ignacio Márquez. Yo qué queréis que os diga, sí, ¿no? No, está muy bien, la verdad. Pero como además es gratis, yo no he venido a vender el libro y por tanto lo puedo decir con rotundidad. Pero si estás hablando de tu libro. Por supuesto. Como uno que dijo, he venido aquí a hablar del libro. Pero además... Pues fíjate, me hubiera gustado, que lo que pasa es que se nos agota el tiempo, de también hablar de vuestra profesión, los que os dedicáis al tema Pero ¿puedo contar un poco la historia del descubrimiento? Venga. ¿Vale? Venga. Es que es muy bonita. Nos vamos a pasar de tiempo, pero venga. Vale, pero brevemente. Es que el yacimiento se descubrió de forma accidental, como casi siempre, porque los propietarios del Cortijo de Alcaide, familiares, pues encontraron
en labores agrarias y tal, empezaron a salir cráneos y empezaron... O sea, en un primer momento aquello fue, como casi todos los hallazgos de aquella época, no se sabe valorar, hubo un poco de descontrol, algunas piezas se perdieron, y lo curioso es que, como he dicho, esto está en el Tribunal Municipal de Antequera, lo curioso es que la noticia le va a llegar al médico de Antequera. El médico de Antequera, Francisco Jiménez Reina, rápidamente tiene formación, está sensibilizado porque además es hermano de Simeón Jiménez Reina, que entonces era... en la presentación del libro tuvimos la suerte de tener nietas de los autores. Y él, Francisco Jiménez Reina, se pone en contacto con su hermano y le dice: Simeón, mira lo que ha salido. Hemos incluido en el libro, y es bonito, una serie de cartas entre los hermanos que hemos podido documentar, que estaban depositadas en el Museo de Málaga, en el que Francisco comenta el descubrimiento a Simeón. Simeón entonces era el director de las excavaciones arqueológicas, del comisario de las excavaciones arqueológicas, y a los 6 meses de descubrimiento, cuando este hombre tiene posibilidad, en verano del 43 aparece y empieza a excavar. Pero Simeón, después de sus excavaciones, solamente identifica 7 tumbas. Tendrá que ser cuando se funda la Universidad de Málaga, en los años 70, cuando el área de prehistoria, en concreto Ignacio Márquez, lleve a cabo las excavaciones, con lo cual se completa, digamos, el trabajo de campo que después hemos ido completando en los años subsiguientes y que da como resultado este libro. ¿Pero qué me querías preguntar? No, te quisiera preguntar tantas cosas para las que no tenemos tiempo, pero bueno, a ver si algún día pues también la UMA dice: venga, hace un especial sobre prehistoria. Y podemos hablar también de vuestra profesión, que yo creo que sin duda tiene que ser súper sorpresiva, ¿no? Porque claro, estamos hablando, fíjate, de 4.500 años atrás, has hablado de 180 años como si fueran 2 días. Sí. Realmente... Sí, ten en cuenta casi 1.000 años entre la primera construcción del sepulcro y el último uso. Pero que tratáis las cifras de años de una forma que... Y a veces son difíciles de percibir, de asimilar, ¿no? Eso, por ejemplo, en la docencia que tenemos es difícil, porque pasa de los millones de años a los miles de años y a los cientos de años, y a veces cuesta trabajo. Pero José Enrique, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros pues no solo vuestro trabajo, sino también el libro de la necrópolis prehistórica de sepulcros excavados en roca en el Cortijo de Alcaide, Antequera, Málaga. Lo digo para que lo busquen en UMA Editorial. El libro tiene una portada en negro muy bonita que recoge antiguos dibujos de los años 40 y que también... Pues muchísimas gracias a vosotros y nada. Y aprovechar la ocasión de decir que es un auténtico lujo la serie de monografías que tenemos en la UMA, y que es genial poder trabajar para la universidad, y la universidad apoya la investigación de una manera, y esto no es una coletilla que tenía preparada, es que es de justicia. Muchas gracias al Servicio de Publicaciones, a Eva Larcón, que claro, cuando nos dijo que sí a todo, os quedaste. No estamos acostumbrados, ¿vale? Pues muchísimas gracias. A vosotros. Y aprovechando las gracias a la UMA, aprovecho yo también para decir que Hablando se entiende la ciencia es un podcast incluido en la red UMA Divulga Podcast, un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga, que todos estos episodios, todos los programas que están oyendo los pueden volver a oír, los pueden descargar de las distintas plataformas de podcast, como por ejemplo YouTube Music, Apple Podcast, iVoox, Spotify, y que este podcast es una iniciativa del Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el patrocinio de la Fundación Unicaja. Nos oímos en el próximo Hablando se entiende la ciencia. La red podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el patrocinio de Fundación Unicaja.